Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso con una que otra travesura. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, en la investigación y también en la locución con todo y su certificado número 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanins, certificado de locución 8.761, con nuestra cana al aire del día de hoy, que tiene un título bien curioso, pero ya van a ver: comunicarse en clave de arte. Los talleres universitarios de artes escénicas dan oportunidad para descubrir cualidades personales que de cuando en cuando proyectan alguna personalidad especial, única. Es decir, alguien que puede ser actriz, puede ser actor, puede ser locutor, puede ser. Y en ese puede ser está el descubrir, por ejemplo, la inteligencia a través de la estampa, de la mirada y de la voz. Y eso siempre es un obsequio para quienes queremos ayudar a descubrir vocaciones escénicas. Y en ese sentido, pues hoy les comparto una historia y un secreto para ocultar talento. Fíjense, hace casi una década, buscando talento teatral en la Universidad Monte Ávila, se presentó una guapa muchacha con una característica especial. Una voz poderosa, de fuerte proyección, sin requiebre de acento cifrino ni de ninguna otra naturaleza. Y presta, eso sí, tanto al canto como a la actuación y a muchas otras cosas que fue descubriendo en la medida que nos fuimos conociendo. La voz, aquí está el secreto. La voz tenía un extraño tono y era muy curioso escucharla. Además, la pinta, la memoria, la inteligencia, pues dieron el resto de quien hoy es comunicadora, actriz, cantante y dilecta pupila. Bienvenida, Andrea Mariña. Gracias, profesor, me encantó esas bellas palabras, muchísimas gracias. Fíjate que eso es el comienzo de un cuento que tiene muchos capítulos, afortunadamente, ¿no? Porque las artes no se hacen de un día a otro y ni tampoco esa atisbo de personalidad se siembra de una mañana a otra, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar cosas, pues nosotros podemos hablar en clave, fíjate, los que hemos hecho cosas juntos. Porque, ¿qué pasa si yo te digo a ti, por ejemplo, Estado de Sitio de Rubén Osorio Canales? ¿Qué te viene a la mente? Me viene el primer capítulo de mi historia como actriz, me viene ese inicio de la experiencia teatral y de conocer a Federico Pacanins y a todos mis amigos, colegas, artistas. El inicio de muchas cosas se me vienen cuando pienso en Estado de Sitio. Si te digo el nombre de doña Alicia Álamo, por ejemplo. También se me viene a la mente muchas risas, mucho aprendizaje, otro nivel. Ajá. De verdad que sí. Tenía que ser una señora, por ejemplo, teniendo 20 livianos, una señora como de 30 y pico, ¿verdad? Como de 30 y pico, una señora como más o menos la que soy ahorita. ¿Qué es eso? Una señora más linda imposible, olvídense. Y olvídate, amigo oyente o amiga oyente. Tremenda pinta la de Andrea. Si te digo José Tomás Angola, ¿qué te viene a la mente? Hoy día académico, por cierto, no sé si estás al tanto de eso. Wow, José Tomás Angola es admiración también, muchísimo crecimiento teatral y personal, de verdad, de los profesionales que más puedo admirar. Ningún hombre es una isla, por ejemplo. Ningún hombre es una isla, es
Para mí, el momento en el que pasé de un hobby, de algo que era un pasatiempo, a una parte ya más profesional, fue cruzar el límite. Fíjense si lo cruzó, que de pronto José Tomás Angola, la actriz que representaba el personaje principal en eso, que no era otro que Ernest Hemingway, y la actriz se enfermó. Y bueno, esto fue una cosa trágica porque en una semana había que montar entonces ese personaje. Cuidado y sin menos de una semana. Y empezamos a buscar quién podrá hacer eso, quién podrá hacer. Y de pronto surgió tu nombre. Dije, Andrea Mariña. Y José Tomás me dice, ¿y tú crees que ella pueda aprenderse eso? Dije, bueno, déjame ver una cosa. Entonces, ¿te acuerdas que te llamé? Te dije, Me acuerdo. Sí. Entonces, mándeme el libreto. Y otra condición que tiene la persona que se va a dedicar a las artes escénicas es que tiene que tener buena memoria. Y mire que Andrea la tiene. El resto que pasó, te presentaste y el resto es historia. hiciste tus funciones perfecto y surgió lo que tenía que surgir, ese paso que tú dices de la cuestión aficionada a la profesional. También viene después una cosa que se llama el molino. Ya ahí no estabas haciéndole la suplencia a nadie. No, ahí de verdad tuve la oportunidad de ser partícipe de un grupo de actores profesionales con altísima trayectoria y ser la peona del resto de los jeques. Carlos Abatemarco, Ignacio Serrano. Sí. Ahora le toca el turno a uno que también abrió muchas puertas, que se llama revisar el equipaje. ¿Qué era eso? Revisar el equipaje también lo presentamos en diferentes ocasiones, tanto en el inicio como unos años después. Entonces pude ver el crecimiento, pude ver la evolución de esa obra de la que tuve el honor de encarnar a la agente aduanal. Uh-huh. Muy simpática. Sí. Sí, y de conocer a quien es no solamente uno de mis colegas, sino uno de mis mejores amigos, Rafael Gorrochotegui, increíble persona y mago, un ser muy mágico. Wow. Alguna vez me escribiste que esa era una obra donde había sido un reto memorizar lo que... Increíblemente. Lo que eso supone, porque esa agente aduanal o oficial de aduana tiene una memoria prodigiosa, porque dice todos los artículos de la ley, ¿no? Creo que es el texto más complicado que me he llegado a aprender en todo este tiempo. ¿Tanto así? De verdad que sí. ¡Wow! Wow. Otro vínculo bastante interesante. Macbeth. Macbeth tenía muchas particularidades, pero aquí entre nosotros, amigos y amigo oyente, y Andrea que está presente, Macbeth no tenía brujas feas, de esas que parecen la princesa que se convirtió en bruja, o la reina de Blancanieves, que va a llevarle una manzana se vuelve qué cosa, sino que eran unas brujas malas, hasta decir ya está, pero bellas dentro de su maldad. Y eso le dio un tono muy especial. En ese tiempo era un atrevimiento presentar esa mirada, ¿no? Entonces con la traducción o la versión de León Felipe, gran poeta español, pues pudimos ofrecer Macbeth. Ahí también tuviste una cantidad de compañeros increíbles. No, un reto increíble, y creo que eso está dentro de cualquier objetivo de los actores, es hacer algo de Shakespeare, representar esta obra de Macbeth. Fue increíblemente enriquecedor. ¿Te acuerdas quiénes eran las otras dos brujas? Tú eras una. Sí, yo era una, sapo viejo, estábamos diciendo ahorita. Todas éramos una especie de sensualidad, de brujas sensuales, pero al mismo tiempo como asquerosas y malvadas. Uh-huh. Entonces fue saber interpretar ese ser tan diferente a lo que uno es, con Silvia de Abreu y Valentina Garrido. Uh-huh. Hicimos el trío maléfico de Macbeth, que además de ser, como digo, muy enriquecedor, también fue bastante cansón, porque fueron 3 horas de montaje, 3 horas de obra, con intermedio incluido, y rodeados de muchísima gente. Creo que ha sido el montaje en el que he participado con más actores involucrados, con más elaboración escénica, la música. Fue, de verdad, lo tengo aquí como una de las mejores cosas. Qué bueno. De las que me puedo acordar, sí. Además, allí estaba también
muchas relaciones especiales allá adentro, ¿no? Pero había una que es la relación musical, que también se fue formando y forjando a través de esa obra. Y hoy está aquí con nosotros Juan Carlos Grisal, quien también hemos tenido la oportunidad de explorar todas sus habilidades en un programa que hicimos con él. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Bueno, yo estoy de incógnito. Bueno, entonces... Hola, Andrea. Bienvenido, Juan Carlos. No, mira, muchas gracias por la invitación. Para mí, cuando me dijeron que Andrea iba a estar acá y que iba a tener una participación que ya ustedes van a escuchar, yo no lo dudé y dije, no, yo voy a estar allí acompañándoles, apoyando para lo que Andrea va a presentar o va a comentar. Así que para mí es un placer nuevamente estar contigo, Federico, y contigo, Ana Karina, y junto a Andrea Mariña. Fíjate qué curioso, porque en esos montajes uno como que va pidiendo también diversos talentos a la gente, ¿no? Entonces, Andrea se le pidió que fuera la bruja, pero yo creo que la única versión que existe de Macbeth donde esa bruja en específico cante sea esta, ¿no? Si hay unos cantos maléficos y unos conjuros y una cosa, pero ¿qué cantar? Entonces vino esta dupla que nació ese día y después siguió germinando como se ve en el programa. Sí. Porque Juan Carlos dijo, vamos a hacer una canción de la bruja que está en la piedra, esa sapo viejo diciendo cosas. Sí. Y entonces tú lo bebiste del propio libreto. ¿Y qué más hiciste? Bueno, del libreto surgió este texto, un tanto adaptado para esa escena donde Andrea Mariñas canta, y musicalizarlo, pues. O sea, le hice la versión a nivel de letra, de texto, y la musicalicé. Entonces, la creación es una reflexión sobre la vida, ¿no? Sobre lo que la vida es, lo breve que es, y los designios que nos marca. Muy interesante texto dentro de lo que es la historia de Macbeth, ¿no? Y dentro de toda esta cosa de profecías y de cosas malévolas. Augurios que habían allí adentro. Entonces, que el personaje de Sapo Viejo, que es esta bruja que encarna a Andrea, está esta cosa de decirle a Macbeth lo que le espera, ¿no? O sea, son como consejos que ella expresa de forma de música, de canto. Fíjense que ese montaje, este marzo cumple 5 años. Luego, esa canción fue estrenada hace 5 años. Exacto. Y ya desde hace 5 años que no se escucha en vivo. Entonces va a ser un placer ver qué pasa. En la guitarra, en la letra y en la música, Juan Carlos Grisal, y en la voz. Yo no voy a decir Sapo Viejo, Andrea Mariñas, porque además que si tú la ves, olvídense. Entonces, pero en este momento soy Sapo Viejo. Vaya pues. En este momento, Sapo Viejo. La noche llega llena de sombras que nos arropan por estos yermos. Con su guadaña sangra la luna y cada quien lleva en sí su infierno. El sueño te abandona, lo tienes todo, sangre y corona, mas todo tiene su precio. El tiempo de los muertos es eterno. El tiempo del que vive es un instante. Con solo un gesto pasas de un estado a otro. La vida no es más que una sombra andante. Sigue el camino de tu destino
el indicado por el maligno, y que en tu mente no se confunda el ayer, el mañana y el presente. ¡Wow! Oye, qué bien, Juan Carlos. La pupila está en forma, ¿viste? Sí, no se nos olvidó nada. No se nos olvidó nada. Bueno, el recuerdo del montaje de Macbeth. Sabes que eso también me trae el recuerdo de Freddy Belisario, que hizo una piedra de brujas que era en sí también una escultura en sí mismo, pero era hecha con papel maché o ese tipo de cosas. Y uno la veía desde lejos y era una piedra, ¿no? Y era un rostro también, un rostro como de un Macbeth atormentado. Entonces, todo eso viene a través de la música. Sí, con el efecto de las luces. Claro. Cobraba vida ese artefacto allí, ¿no? Esa escultura. Tú sabes que César Miguel Rondón decía que la música tenía un efecto muy poderoso porque era un arte en el cual tú jamás estabas viejo, volvía al momento. Entonces cuando a ti te encanta una canción, te puede venir otra vez el montaje, nos puede venir entonces Andrea Mariña montada en la piedra, que además tenía una dificultad con las escaleras y eso también, había que agarrarse bien. Juan Carlos tocando la guitarra, las luces, todo ese momento vuelve en ese instante. Y también a ti, amiga o amigo oyente, te viene el momento de que estamos en presencia de alguien que maneja la música también, porque tienes un tono que de verdad que es único. Siempre me ha encantado hacer papeles maléficos, malignos, diferentes. Aunque para buena gente tú también. Sí. Fíjate que de pronto, y por eso se llama este programa así, la comunicación social se culmina, porque tú culminas tu carrera en la Universidad Monte Ávila, ¿no? En el 2020. En el 2020, justamente el año es... El año del bicho. Bueno, y entonces empieza la cosa a caminar en dos sentidos, ¿no? Porque por un lado iba a la parte teatral y la comunicación también se convierte en todo lo que es digital marketing, ¿no? Así es. Y haciéndolo a distancia. Haciéndolo a distancia. Y se rompió. Y los que te admiramos y queremos decíamos, eso no va a resultar. Pero la realidad es que este mundo está cada vez más digitalizado que nunca y desde la pandemia yo creo que vivimos en dos realidades, la realidad física y la realidad digital, como acabas de mencionar. Y sí, fue intentar aplicar mi carrera, conectarme con otras cosas diferentes al arte, pero siempre ha estado muy presente en mí ese otro pedacito de Andrea que alguna vez fue Sapo Viejo. Pero ven acá, el espíritu creativo, la chispa. Sí. Eso no será que te viene por el arte, porque en la creatividad digital la parte creativa es eso, ¿no? Sí, no, el teatro me ha servido muchísimo para la vida, desde la creatividad, sí, cómo puede servir el ser creativo hasta hacer estrategias de negocios, y lo que es el no tener pánico escénico, te ayuda muchísimo a comunicarte con cualquier persona, en cualquier idioma, de cualquier rango. La verdad, el teatro ha sido para mí una base, no solamente de mi personalidad, sino hasta de mi trabajo. ¿Sabes quién ha sido creativo también en publicidades y todas esas cosas? Nuestro amigo Juan Carlos. También. Sí, yo estuve en el área de la publicidad bastante tiempo, trabajando. Cierto. Antes de dedicarme al teatro. No, pero la música siempre estuvo a la par. Pero sí, como comunicador social ejercí en el área de la publicidad y del audiovisual también, ¿no? Trabajé en agencias, estuve al frente de campañas publicitarias para marcas, en fin, comerciales de radio, de televisión y notas de prensa y textos publicitarios, etcétera. Y bueno, fueron como 15 años de experiencia, un poco más, hacia casi 20 años de experiencia en el área.
¿Tú crees que eso que llaman el duende escénico existe también en la parte de creatividad digital, de marketing y esas cosas? El duende escénico. Uh-huh. Esa chispa que te viene y entonces como que te hace que los demás quieran conectarse contigo. Sin duda alguna. El efecto de la persuasión es algo totalmente necesario a la hora de trabajar en cualquier industria. Yo creo que ese duende, esa chispa, sí, que logres tener con los demás, esa impresión que tú das, esa fuerza que generes en el impacto de tu perspectiva, sí, totalmente. Ese duende existe. ¿Y hoy día sigues en eso? Sí, sigo en eso, sigo ahí creciendo digitalmente. O sea que por un lado la universidad te da entonces la preparación para entender esto desde el punto de vista técnico y por la otra el arte, digamos que te da ese atreverte o ese buscar en tu espíritu dónde puede haber un camino novedoso o simpático. No. El arte, yo creo que estamos divididos en lo que uno debe hacer y después lo que uno quiere hacer. Y yo creo que el arte es algo absolutamente del lado que en mi caso de lo que quiero hacer, de lo que disfruto hacer, de lo que puedo estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sin descanso, me puedo saltar el almuerzo y no pasa nada. Wow. Sí. Qué bueno estar conectado con algo que a uno le gusta, ¿no? Sí, de verdad que sí. Descubrirlo, los que tenemos la suerte de descubrir nuestra pasión, lo que más nos gusta, somos afortunados. ¿Y a ti te parece que poner el interés económico por delante de lo que tú eres está bien o no? Quizás en un momento puede que el interés económico te dé una base por un tiempo para quizás después hacer eso que sí quieres hacer, que te apasiona, aquello en lo que sí puedes pasar día y noche haciendo sin que te paguen o no. Pienso. Wow. Tú sabes que vamos a tener que hacer, vamos a tener que ir al corte a buscar aliento con nuestra Ana Karina Fajardo y recordar que aquí está con ustedes, bueno, imagínense, Andrea Mariña y Juan Carlos Grisalda está acompañado un pedacito más de nada más por dejarlo, pues. El tiempo De los muertos es eterno. El tiempo del que vives un instante. Con solo un gesto pasas de un estado a otro. La vida no es más que una sombra andante. Sigue el camino de tu destino. el indicado por el maligno, y que en tu mente No se confundan el ayer, el mañana y el presente. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, en donde resaltaremos el valor de comunicarse en clave de arte. Para conversar sobre el tema nos acompaña una persona que reúne en sí misma las características clave de los dos mundos, ya que es comunicadora social egresada de la Universidad Monte Ávila, que ha tenido experiencia en marketing digital y a su vez experiencia sobre las tablas en calidad de actriz de nueva generación. Además, es una bella persona que está llenando esta cabina con toda su luz y buena vibra, vale resaltar. Me refiero, por supuesto, a Andrea Mariña. Bienvenida, querida Andrea, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ana Karina, un placer para mí estar aquí con ustedes esta Gracias, tarde. no, el placer es nuestro. Ahora te saludo yo oficialmente en esta segunda parte. Andrea, ¿tú crees que una persona que se dedica a la comunicación social en cualquiera de sus ramas tiene más probabilidades de querer integrarse al mundo artístico también en cualquiera de sus ramas? O sea, la pregunta también puede formularse en viceversa, que alguien cercano a algún arte desee complementar sus conocimientos estudiando, por ejemplo, periodismo, publicidad, audiovisuales, etc. ¿En qué se parecen o en qué pueden integrarse ambos mundos? Sí, yo creo que es totalmente cierto que alguien tenga inclinaciones artísticas cuando estás estudiando una carrera que te permite irte por ese lado, una carrera en donde necesitas, por ejemplo, hablar ante a una audiencia,
lo que tiene que ver con comunicar, ya sea a través del texto, a través del habla, a través de la expresión artística, y sobre todo en la Universidad Monte Ávila, que tuvimos el chance de tener clases de teatro, de oratoria, de muchas cosas que te van como acercando a ese mundo, que de hecho fue así como creo que tú y yo nos acercamos al mundo artístico también. Exactamente, son dos mundos que, aunque a lo mejor en un primer momento no lo parezcan, Exacto, están más cercanos de lo que uno cree. Estimado oyente, vale resaltar que todas las piezas teatrales en donde Andrea ha actuado y que mencionamos en la primera parte del programa, desde Shakespeare hasta Angola, hasta Pacanins, aquí presente, están disponibles de forma gratuita en el canal de YouTube de la Asociación Cultural Humboldt. Así que pueden ingresar en el canal de YouTube y disfrutar de cualquiera de estas grandes obras que aquí mencionamos. Pero hay una obra en específico, Andrea, que consideramos que representa muy bien el título de esta edición del programa, Comunicarse en clave de arte, pues combinó el formato de puesta teatral con la poesía, la música y el canto para comunicar una crítica contundente. Un montaje en el que, por cierto, participaron varios de nuestros invitados hasta ahora en Una Cana al Aire, incluyéndome, y de hecho creo que fue la primera obra de teatro que hicimos juntas. creo que sí, no te equivocas. Estado de sitio. Es un poemario de Rubén Osorio Canales, dirigido en esa temporada en específico en donde coincidimos por Sandra Yajure. André, tu personaje era, digamos, el de una oficial desertora e impetuosa que formaba parte de un grupo de jóvenes que estaba encerrado, que estaba viendo el declive del mundo exterior y comunicando sus ideas precisamente a través de la poesía. Acá en mis manos tengo un fragmento de uno de los poemas que estaban a tu cargo y que, por cierto, también cantaste en escena. ¿Lo compartirías con nosotros y nuestra audiencia? Claro que sí, será un placer para mí reencarnar a la militar en este momento. Adelante. En estas rejas en donde estamos, somos solo una sombra que vigila a los astros. Los centinelas pasan y esgrimen sus látigos, y el alma entonces se recoge y se hace más pequeña. Decimos, el alba vendrá y será nuestra, y sobre esta esperanza soportamos la oscuridad de los días. Fuerte, ¿verdad? Sí. Profundo. Un poemario creo que no tiene tiempo ni espacio porque puede ser aplicado a más de un contexto. Hay algo interesante dentro de ese poemario. Rubén Osorio Canales, gran amigo, vio y dio permiso para que su poema Estado de Sitio lo pudiéramos llevar a las tablas, y lo pudimos hacer en muchas oportunidades y con diversos elencos. Con diversos grupos, sí. Sí. Yo creo que tú estuviste en todas las oportunidades, Ana, o no sé si en el primero. Yo estuve como en 2 o 3 elencos diferentes, en 2. En la primera vez que se montó, también en la cátedra de teatro de la universidad, y luego en esta temporada posterior en la que coincidí con Andrea, porque allí nos mezclamos 2 promociones de comunicación social diferentes. Es increíble porque siempre Rubén, yo creo que ya había muerto en el montaje de ustedes, pero siempre fue proclive cuando lo escuchó, hecho por Juventud, dijo, sí, sigan adelante porque creo que estoy diciendo algo muy importante. Y hay una cosa que quiero compartir con ustedes y con la amiga o el amigo oyente. Ese libro, además que está bellamente producido, es una joya, una de las joyas del siglo XX en las editoriales venezolanas, tanto en su forma como en su contenido. Porque si los movió esto que acaba de declamar de alguna forma Andrea, todo el conjunto tiene muchas iluminaciones y muchas revelaciones que son las figuras propias de la buena poesía. Y también mucha piel teatral, porque por algo se llevó en tantas oportunidades a las tablas en forma de una especie de obra de teatro, en donde, como dije, mezclábamos esta poesía con caracterizaciones teatrales, con personajes, con un hilo ficticio, un hilo conductor de todo, con música, las luces. Entonces mezclas todos esos elementos de una puesta en escena y los aplicas a un poemario. Y es muy diferente la experiencia de leerlo a verlo como si estuvieras viendo
una representación de artes escénicas. Sí, me acuerdo. Pero ¿ustedes se acuerdan de que hace unos años en la Asociación Cultural Humboldt, y también se lo contamos a toda nuestra audiencia, nosotros presentamos la primera edición de Teatro Breve Oktoberfest, esta fiesta famosa en la cultura alemana? En este festival hubo una función especial de una obra formada a su vez por 3 piezas breves. Este montaje, que combinaba humor, magia, música y drama, tuvo tan buen recibimiento por parte del público que se presentó después en toda una temporada completa. Un mundo raro. Sí, vivimos en un mundo raro, pero ese, estimado oyente, era el nombre de esa obra que les estoy comentando. Un mundo raro. Juan Carlos Grisal nos acompaña aquí en la cabina. ¿Qué pasa si yo te digo a ti un mundo raro? Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Wow. Bueno, Aplausos. eso es lo que sucede cuando le dices a Juan Carlos Grisal un mundo raro. Y déjenme decirles que tanto Juan Carlos como Andrea son de esas personas que hacen de este mundo uno raro, pero en el buen sentido de la palabra. Mira, y si quieren saber otra mentira, la mentira no es que Juan Carlos canta que da miedo, ¿verdad? ¿No te También parece a en ti? un buen sentido. En un buen sentido. Cantas que arrullas. A veces que das miedo, pero que arrullas. Me encanta. Pero ¿qué cosa es un mundo raro? Además de esa tremenda canción de José Alfredo Jiménez. Bueno, esto era un montaje conformado por 3 piezas. La primera era, de hecho, revisar el equipaje, que estábamos comentando en la primera parte del programa. La segunda eran poemas del trujillano Ramón Palomares, El alma dándole de beber y El jugador. Y para cerrar, la tercera pieza era Frida Kahlo, monólogo protagonizado y escrito nada más y nada menos que por Andrea Mariña, aquí presente. Andrea, tu actuación como Frida fue memorable y todas las personas que te vimos y que te conocemos y que te vimos en ese momento la recordamos con muchísima admiración. Pero, ¿qué te inspiró a ti a crear e interpretar ese monólogo compuesto por diferentes cartas que escribió Frida a su gran amor, Diego Rivera? Ay, si supieras que eso fue una tarde que yo estaba bravísima y triste porque me rompieron por primera vez el corazón. Eso fue como a los 15 años, unos 15 años atrás, ¿quién lo diría? Y yo empecé a buscar
poesía de amor, porque siempre he sido muy apasionada por la poesía, por eso conecté tanto con Estado de Sitio y con Federico, porque somos amantes de la poesía. Y nada, buscando poesía de amor desesperada, conseguí este texto, un poema a modo de carta de Frida Kahlo, y conecté muchísimo. Y conecté tanto y leí tanto ese poema que me lo memoricé. ¡Wow! Bueno, hablando de la buena memoria de Andrea. Empezando a cultivarlo, y después lo empecé a utilizar como monólogo para las diferentes audiciones que tuve, tanto en la universidad como afuera, proyectos. Y sentí que tenía mucho poder ese pedacito de carta de Frida. Y después, años después, tuve la oportunidad de conversar sobre este texto, pequeño texto muy breve en un principio, con el profesor, con Federico Pacanins, y ahí le empezamos a dar forma le empezamos a meter más dramaturgia al texto hasta llevarlo al teatro de la Asociación Cultural Humboldt y nada. Y allí lo estrenaste frente al público por primera vez. Sí, me encantó. Y la representación hacía que tú tuvieses muchas características de Frida Kahlo. Recuerdo, también. No sé si tú recuerdas con la pierna, que por ejemplo la tenías Sí. como paralizada, unos bigotes que no te son naturales, por cierto. Entonces, La uniceja. la uniceja. Todo el ¿sabes? vestuario. ¿Y toda quién la estaba allí caracterización. presente? Ahí estaba aquí Juan Carlos también. Claro, Siempre. porque Juan Carlos tenía una participación fundamental. Era otro personaje más, otro protagonista de esa obra. A pesar de que es un monólogo, yo siempre he pensado que además de Frida es la música. Juan Carlos, sin Juan Carlos no hubiese sido absolutamente lo mismo. No hubiese sido. Para nada. También te acompañaba en escena Camila González, También. así como Rafael Gorrochotegui en las otras dos obras que conformaron Un Mundo Raro. Así Oye, es. pero fíjate que la revelación del corazón roto, en aquel tiempo todavía no, tú me decías, a mí me gusta mucho la carta, pero oye, es tremendo móvil, además, porque el lenguaje escénico tiene eso, ¿verdad? Que por un lado está la inteligencia, por otro lado está la destreza, pero la emoción también. Y entonces, si usted le quita la emoción, eso será, no sé cómo se llama, pero no es una buena pieza. En cambio que la tuya sí es buena. No, cuando conectas es otra cosa, es una diferencia. ¿Y nos compartirías un fragmento de ese monólogo? Pues claro que sí, déjame encarnar en este momento, haciendo aquí una especie de ouija para traer el espíritu de Frida Kahlo aquí a la estación. Pues claro que sí, aquí les comparto un pequeño extracto de la obra de Frida Kahlo. Señora de Rivera, justo en el pecho, ¿eh? Es que ya se condenado hasta me ha cambiado varias veces el nombre. Es que ya ni estando sola me deja tranquila. Es como si estuviera aquí, ¿eh? Su gordura omnipresente. Ay, Diego, qué mal parada me dejaste. Qué mal parada. O más bien, qué mal enamorada. Es que hay veces que siento que te odio tanto, pero tanto, que te amo. Y otras que te amo tanto que te odio. Es así incoherente. Supongo que es así el amor. Si hubiese tenido una premonición de esto, ni loca me hubiese acercado a ti. Pero es que ni por el jamás de los jamases. Pero finalmente, el destino es inevitable. Pues hay personas que son inevitables. ¿Cómo me gustaría hablarte en este momento? Tengo tanto que decirte. Tanto que decirte. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Aquí está tu fase de dramaturga. Hemos podido hablar de comunicación, de actuación, de canto, de dramaturgia y de cómo el alma artística tuya se mezcla en las cosas que vas haciendo en la vida, ¿no? Tal vez eso tenga bueno el arte, que convierte la vida del artista en una aventura. A veces demasiado arriesgada, pero y demasiado ingrata. Gracias, pero André. hay una gratitud No, interna ustedes. también en eso también. Fíjate que sí,
había un Juan Carlos vestido de blanco montado en una escalera. Había un espejo y estaba de espaldas Frida Kahlo, por supuesto. Iba recitando todo un despecho, porque esa pieza es muy despechada. Y cuando se refiere a Diego, puedes compartirlo con la audiencia, que Diego es ese. Sí, Diego, yo creo que todos tenemos un Diego en nuestras vidas, una Diega. Es un Diego Rivera gigante. Un Diego Rivera gigante que al final nunca sale en la obra, nunca sale. Siempre pensamos que va a salir, de tanto que lo llama, pero no, al final. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver cuadros de Diego Rivera en vivo? En vivo no, nunca. Sí los investigué, pero nunca he tenido la oportunidad de verlo en persona. Sí, él tiene esa fuerza latinoamericana de los grandes muralistas mexicanos, de Trino Orozco, de David Alfaro Siqueiro. Y sí, tiene una cosa muy, muy latina. ¿Y saben qué? Que era feo con ganas. Feísimo. Sí. Ese que dijeron Sapo Viejo, mentira, yo no se lo veo. Ese no era Andrea, sino era... Y esta obra estuvo dirigida por Jessica Serrano en aquella oportunidad. Sí, así es. Jessica se encargó de dirigir esta obra, de hacer que todo encajase perfectamente, las canciones, todo. Allí desde tu papel de actriz y al mismo tiempo dramaturga, ¿cómo fue la experiencia y la interacción con la directora, siendo tú también la dramaturga? Me encantó ver la perspectiva de alguien más, de cómo pueden aportar a tu proyecto, de cómo pueden incluso mejorarlo. Y Jessica lo veía desde una manera que yo nunca había tenido la oportunidad de ver. Es súper interesante verlo a través de una tercera persona. Pero las sorpresas y las maravillas de este monólogo no terminan aquí. Hay una canción icónica también dentro de la cultura mexicana que formó parte del montaje y que nos fascinaría que pudieras cantar aquí para darle cierre al programa con broche de oro. ¿Qué les parece? Juan Carlos podría acompañarte musicalmente como hizo en aquella oportunidad y estaríamos, como me gusta decir que aquí, inmortalizando en la radio tu versión de ese tema tan famoso. Sin decir título, ¿qué les parece? Vamos directo con la canción. Exacto. Gracias, Juan Carlos. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio.
En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.